la Asamblea Nacional tiene el decreto de emergencia que yo le envié. Yo espero que sea aprobado por unanimidad del voto de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, el decreto de emergencia, y la Asamblea me ayude a timonear esta tormenta junto a todos ustedes, Consejo Nacional de la Economía. Tenemos aquí en nuestros estudios al doctor Orlando Viera Blanco, abogado y analista internacional, columnista del Universal de Caracas. Gracias, doctor Viera Blanco. Teníamos ya casi seguro, teníamos seguro a Henry Ramos Alup, pero continúa reunido en la Asamblea, que está en sesión permanente. Viene el choque de trenes a través de esta ley que le daría poderes extraordinarios al presidente Maduro. Sería como gobernar por decreto y eliminar la Asamblea, de facto. Sí, definitivamente, aunque ya se habían recogido un poco las velas y la cosa había quedado con cierta, digamos, cordialidad, yo pronostico que la Asamblea no va a aprobar el decreto de emergencia, entre otras cosas, Oscar, porque ese es un decreto, es una ley habilitante disfrazada de decreto de emergencia, es una suerte de estado de excepción disfrazado de emergencia. Y en Venezuela ya se agotaron los decretos capaces de producir milagros. Con este decreto se le darían poderes extraordinarios al presidente que pudiera intervenir empresas, pudiera tomar medidas unilaterales, sin límite. Sí, el decreto tiene varias vertientes, como por ejemplo la capacidad del Estado de ocupar empresas o mecanismos de distribución por razones de emergencia, tributar, generar nuevos tributos, igualmente nuevos impuestos. El decreto también genera la posibilidad de legislar en materia laboral, de legislar en materia, digamos, de licitaciones a dedo o de crédito público, sin necesidad de llamar a un concurso de optantes. Lo que hace ver y lo que respira uno, que es un decreto que ante una situación de escasez, de deficiencia, digamos, económica, lo primero que va a hacer es ocupar las empresas, expropiarlas o generar un mecanismo de control para tratar de, con estas medidas absolutamente gendarmes, facilitar lo que tampoco va a lograr, porque lo que ocupe le va a durar tan solo horas en distribuirlo y qué pasa después con la producción. Luego, este esquema ocupacional, expropiatorio, contralor, creo que se agotó y te pronostico que vienen momentos en Venezuela, aunque muy emergentes y momentos muy difíciles, muy interesantes. Muy interesantes porque yo decía en estos días que cuidado si es el propio presidente Maduro, que está tratando ahora de aproximarse a la Asamblea para que lo ayuden a timonear, el que dice, bueno, vámonos o a otro modelo, forzosamente, que me permita crear un mínimo de confianza para oxigenar y para darle pulmón a lo que ya lo perdió, a lo que ya se asfixió, o sencillamente vámonos a referéndum. Vámonos a un desenlace que facilite aliviar la carga de ansiedad y de agitación que viene en el país. O sea, vámonos a un referéndum por parte de la Asamblea. Por parte de la Asamblea. Bueno, o sea, el revocatorio para sacar a Maduro del poder. Ahora bien, se ha instalado una comisión mixta para la revisión del decreto de emergencia económica. Antes de hablar de eso, vamos a escuchar a un diputado que antes de ser diputado estuvo en este programa. Es un economista. Vamos a escuchar lo que nos dice desde Venezuela. Queremos ayudar al gobierno y al país a que la crisis se solvente, pero también queremos que el gobierno haga las cosas bien para que entonces, acuerdo, gobierno y parlamento, podamos encontrarle la solución. Porque al fondo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que este problema se resuelva. Este problema no afecta al gobierno, principalmente. Este problema afecta al ciudadano venezolano. ¿Hasta dónde llega esa cordialidad? Bueno, ese parlamento suizo que hay ahora en Venezuela. Lo que pasa es que una cosa es tratar de tener una cordialidad de apariencia o tratar de hacer política en este momento, y otro tema es cómo se cataliza la situación de escasez en el país. Yo vengo ahorita de Venezuela y comentaba que saliendo del país me llamó la atención que no había una sola operación de descargo en el puerto de La Guaira. La situación... O sea, no había ningún barco mercante. No había ningún barco mercante, no había ningún tipo de operación aduanera, pero... la situación, digamos... ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no hay dólares para importar y el 70% de lo que importa del país es a través de los dólares que tiene
que tiene el Estado. Y si el Estado con un petróleo de 27 dólares, que sigue en descenso, se quedó sin dólares para atender mínimamente el abastecimiento, esta es una situación que no hay que ser un letrado para concluir que estamos a semanas de que empiece Venezuela realmente una situación de escasez que no lo van a poder resolver ni los bachacos. El bachaqueo, que sabemos que es una economía informal, una economía sotanera que se ha creado en el país a raíz de esta escasez. Lo que Hernando de Soto llamó el otro sendero. El otro sendero, la economía de sótano. La economía del sótano. Entonces, tenemos un país que no deja de ser muy interesante porque, Oscar, se cumplió el ciclo. Antes ¿Se agotó este modelo? Se agotó el modelo, pero no se agotó en términos nominales, ¿no? O en términos, digamos, de simple propaganda o de simple enunciación. Lo estamos viviendo realmente a carne viva. Lo estamos viviendo realmente de manera catalítica. Una crisis humanitaria, ¿dónde puede llevar a Venezuela y a la región? Bueno, hay una situación, te repito, en Venezuela latente de reagitación. Porque esas colas que se hacen todos los días para buscar comida y algo encontraban, van a empezar a transformarse en colas desesperadas, en colas donde la presión de la escasez van a venir los saqueos, van a venir protestas, y protestas que van a generar en el país entonces una situación de movilización a nivel nacional. Como el Caracazo. Bueno, es posible que se generen, digamos, escaramuzas o que se generen situaciones de colapso como el Caracazo, pero lo que te quiero comentar es que esto ya no hay tiempo para que lo resuelva un decreto ocupacional y tampoco cuenten con unas fuerzas armadas que van a salir a reprimir ese pueblo desesperado de buscar qué comer. Entonces, ¿qué es lo interesante? Tú me hablabas de la cordialidad. Es que no es una cordialidad que va a continuar por simple conveniencia, por simple percepción, para generarle, digamos, a la opinión pública la imagen de que nos estamos poniendo de acuerdo. Es que se van a tener que poner de acuerdo, y no solamente la Asamblea y no solamente el Ejecutivo. Se van a tener que poner de acuerdo también con los otros sectores productivos del país si quieren contener esta situación que se presenta sumamente grave en el país. Pero para eso se necesita liderazgo. ¿Dónde está el liderazgo? No. Definitivamente Maduro no es el hombre para contener eso. Bueno, por eso usted decía, ante un Maduro sumamente debilitado en lo político, en lo gerencial y en términos de liderazgo, empiezan entonces las soluciones políticas, porque el problema que pareciera es económico es de conducción política. Henry Ramos Ayub ha asumido una postura frontal y una postura de contraste a fondo con respecto al poder constituido, el poder ejecutivo. Eso es un liderazgo. Eso ha levantado en Venezuela una emocionalidad porque por primera vez en 17 años se le está diciendo realmente al gobierno, señores, el socialismo no sirve, el modelo se agotó, el modelo nos trajo a que después de 1.3 trillones de dólares, es decir, 1.3 millones de dólares, tenemos la botija vacía. Y eso no fue precisamente lo que sucedió en otros países como Noruega o los Emiratos Árabes, que están llenos de reservas. Otra variable que nadie pronosticaba, el desplome de los precios del petróleo, de forma vertical, en picada. ¿A dónde puede llegar esto? Con un barril que necesitan, me corrige si me equivoco, pues el costo de producción $24, si llega a 10 o a 15, ¿qué va a hacer Venezuela? El petróleo venezolano, que tiene una alta carga de emulsión y de azufre, que exactamente está en estos costos, ¿no? Es que con un petróleo de $100, que lo hemos tenido, Venezuela igualmente vivió momentos inflacionarios y vivió momentos igualmente, digamos, de deficiencia económica, y su crecimiento no fue proporcional a lo que en su momento obtuvo el país. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos... ¿Se lo robaron? Bueno, primero una corrupción galopante, segundo un rentismo destinado a la expropiación, destinado a el reparto, digamos... El logro filantrópico. Así es, a la propaganda política. Se nos acaba el tiempo, pero este tema va a seguir, para que siga viniendo. Gracias, doctor Orlando Viera Blanco.